El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Comenzamos efectivamente y saludamos a Quito, saludamos a Pichincha, al país entero y a la amplia audiencia que se suma día a día a Frecuencia Política en distintas partes del mundo. Nos congratula eso, hoy día recibimos un mensaje de personas, una compañera particularmente, una querida amiga que está en la Ciudad de México, nos decía qué chévere que estén haciendo, trabajando, digamos, por los intereses de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano, y esto es lo que nos anima efectivamente al hacer también este programa. Bienvenido a Frecuencia Política, yo soy Pavel Muñoz, este es miércoles 20 de octubre, se va terminando octubre, vamos llegando ya a ese mes que a mí particularmente me gusta, no sé a ustedes, pero me gusta el mes de diciembre, ¿no? Empieza con las fiestas de Quito, esto supone, digamos, siempre jugarse un pequeño 40, encontrarse con los amigos, estamos en época de pandemia, no pudimos hacer esto en el año anterior, habrá que tener mucho cuidado porque la gente seguramente querrá desaforadamente salir a bailar un poquito, insisto, a jugar un 40, a disfrutar, y terminamos evidentemente con las festividades de Navidad y Año Nuevo. Esas festividades serán complicadas también en este año por el momento que vive el país. Yo les digo con sinceridad, llevo en una tarea legislativa los últimos 5 años y en estos 5 años no he sentido un momento, y este es un tema de sentir, no es un tema de conocer, no es un tema, ¿no es cierto?, de hacerse el sabiondo de qué es lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana, es un tema de sentirle a la sociedad ecuatoriana en un momento muy complicado, sentirle a la política ecuatoriana en un momento complicado, y no sé si ustedes coinciden conmigo, se siente el ambiente en el Ecuador muy enrarecido. Apareció el tema de los Pandora Papers, ¿no es cierto?, las acusaciones, o más bien dicho, las amenazas del presidente de la República dándole una última oportunidad a la Asamblea Nacional, si no se viene la muerte cruzada, la Asamblea Nacional tomando posiciones, han aparecido, y esto es de lo que vamos a hablar del día de hoy, algunas encuestas, ventajosamente han aparecido varias fuentes, porque esto es importante porque no nos permite quedarnos solamente con una fuente. Hoy vamos a entrevistar a Santiago Pérez, que es parte de una encuestadora, y vamos a ver una de las fuentes, pero hay otras fuentes, y todas están remarcando algunas cosas que son preocupantes. Me parece que todas constatan una suerte de conflictividad política en el país, todas están constatando un ánimo social que viene golpeado, ¿no es cierto? Ya venía golpeado para los ecuatorianos y no ha logrado levantar. La vacunación, un proceso exitoso administrado por el gobierno, parece que perdió prontamente su efecto, hoy la gente tiene un problema, está vacunada pero sale a la calle y le roban. Está vacunada, pero no consigue trabajo. Está vacunada, pero está endeudada. Está vacunada, ¿no es cierto?, pero en este momento que sus hijos vuelven a clase se le convierte más complicada las cosas. Entonces, hay una sensación complicada. La gente siente esto, pero al mismo tiempo ve que las instancias políticas, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no es cierto?, mantienen una pugna. Unos medios de comunicación, que algunos de ellos no son medios de comunicación, sino partidos políticos con claras intenciones, ¿no es cierto?, enrarecen aún más el ambiente. Y esto es lo que vamos viendo en las encuestas. Entre el día lunes y el día de hoy han salido al menos unas 3 fuentes que insisto, nos permiten constatar eso, y que también ponen en el tapete 2 elementos: mala calificación y falta de confianza, o más bien dicho, se va deteriorando la calificación y se va deteriorando la confianza que tienen los ecuatorianos en la gestión del presidente de la República, y se va agravando la falta de confianza y la calificación negativa que tiene la Asamblea Nacional y su principal, la presidenta Guadalupe Llori. En este escenario, ¿qué es lo que pueden esperar los ecuatorianos? En este escenario, ¿cuál debería ser la actitud de todos en la sociedad ecuatoriana? Y me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a los trabajadores y las trabajadoras del país, me estoy refiriendo a los estudiantes del país, me estoy refiriendo evidentemente a la clase política del país, en todas las fuerzas políticas y en todos los segmentos. Este es un tema, ¿no es cierto?, de predisposición anímica favorable, tanto del gobierno nacional como de la Asamblea Nacional, pero a todo esto hay, ¿no es cierto?, algunos actores, estoy pensando en la Asamblea, francotiradores que siempre están queriendo enrarecer el ambiente, y esto me parece que le va dejando a la sociedad ecuatoriana un momento, desde mi punto de vista, muy, pero muy sensible.
Esta es Frecuencia Política, ya le dijimos, esto es el día miércoles 20 de octubre. Usted nos puede seguir aquí en Radio Pichincha por las frecuencias 95.3 FM y 94.5 FM. www.pichincha.com.es, la página web de nuestra radio, y no se olvide de seguir a este programa Frecuencia Política en YouTube. Suscríbase al canal, en Twitter @FrecuPolítica, en la página Facebook usted también puede encontrar a Frecu Política, y si no pudo escuchar el programa por Radio Pichincha a las 6 de la tarde, lo va a poder ver en la retransmisión por Facebook Live a las 9 de la noche por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Siendo así, llegamos a nuestro segmento Dialogando con, y en esta ocasión nos acompaña Santiago Pérez. Él es un encuestador, en realidad estudió antropología en la Universidad Católica, ha hecho mucho en el ámbito de las ciencias sociales y temprano en su actividad profesional se vinculó con el mundo de las encuestas. Tiene largos años de trayectoria en esta actividad, es uno de los encuestadores más respetados del país y dirige la empresa Clima Social, una de las empresas que puso su encuesta a discusión de los ecuatorianos, y lo hemos invitado para dialogar con nosotros en Frecuencia Política y que usted pueda saber qué están pensando, qué están sintiendo los ecuatorianos. Les dejo con la presentación y al regreso regresamos a dialogar con Santiago Pérez. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con... Efectivamente, gracias por seguir con nosotros en Frecuencia Política. Lo habíamos anunciado ya, nuestro invitado del día de hoy. Y en música hay el más querido. Y cuando hay números, los encuestadores se vuelven los más deseados. Así que a pesar de que en nuestra programación original teníamos otros elementos que seguramente queríamos comentar, es evidente que la gente se pone deseosa de poder saber qué está pasando con los números cuando aparecen unas encuestas. El día lunes en realidad, empezaron a circularse algunas encuestas, una de ellas elaborada por Clima Social, y evidentemente, ¿no es cierto?, como en la época de la universidad, Santiago Pérez vuelve a ser el más deseado o de los más deseados. ¿Esto fue así o no, Santiago? ¿Hoy eres más deseado que en la universidad o en la universidad eres más deseado que ahora? ¿Qué mismo pasa? No, me gusta más la metáfora de la música, ¿no? O sea, nosotros somos como Alcia Costa, es decir, que siempre vuelves una y otra vez tarde o temprano. Muy bien, me parece muy bien. Tarde o temprano vuelves a las encuestas, vilipendiadas, insultados y todo eso. Yo trato de mantenerme lo más al margen posible de todo tipo de esa batalla horrible que se vive en las redes sociales. Para tratar de tener una posición más desde un punto de vista profesional. También creo que los años de experiencia han ayudado, ¿no? Es que lo que dices es cierto, ¿no, Santiago? Digamos, hay de los predilectos que reciben ataques o que recibimos ataques en las redes sociales, ¿no es cierto? Están los políticos, están determinados medios de comunicación, determinados periodistas y comunicadores, y evidentemente las encuestas. ¿Por qué esto, Santiago? Mal entendidas en su momento, ¿hay efectivamente o no hay un quiebre a partir de ese famoso Brexit? ¿No es cierto? Las encuestas que hablaban del Brexit, donde algunos dicen, bueno, nadie se equivocó, porque alguien puede decir, bueno, se equivocan las encuestas en un país como Ecuador, en un país como Bolivia, la figura, ¿no es cierto?, de doble comillas del famoso tercer mundo, pero en ese momento estábamos hablando de encuestas que determinaban la continuidad o no de Gran Bretaña, ¿no es cierto?, del Reino Unido, en la zona europea, en la Unión Europea, y las encuestas del Brexit fallaron en ese momento. ¿Qué está pasando con las encuestas? Al momento hemos conversado contigo, Santiago, pero al día de hoy, en el caso ecuatoriano, ya te voy a decir por qué exactamente te pregunto esto, pero efectivamente han sido muy duramente golpeadas, han perdido capacidad de precisión, ese Brexit generó un punto de inflexión, hoy es más difícil, los entrevistados, los encuestados no dicen necesariamente la verdad. Ustedes, como elaboradores de encuestas, ¿qué sienten que está pasando con las encuestas, ¿no es cierto?, a nivel general, y después caemos en el caso ecuatoriano? Estaba buscando la referencia exacta para citarla bien. Se llama encuestas, todo depende del método. Es un análisis, tengo el apellido, pero quiero mencionar el nombre y apellido completo.
En un momento, un análisis de las encuestas que se realizaron por el Brexit, las encuestas que se realizaron para las elecciones en Canadá y algunas otras elecciones que se realizaron en Europa, que en realidad compara distintos métodos de realizar encuestas que tienen que ver con encuestas telefónicas, encuestas online y encuestas cara a cara. En los países de Norteamérica y Europa, cada vez ya está siendo descartada la encuesta en hogar cara a cara y se ha pasado a la encuesta telefónica o a la encuesta online. Y es un gran problema de saber si es que estas encuestas están reflejando adecuadamente a través de un diseño muestral y si es que la entrevista está logrando la profundidad y la veracidad que se necesita. Y finalmente la conclusión es todo depende del método. Y en este caso, en el caso latinoamericano en términos generales y ecuatoriano específicamente, la encuesta que se realiza cara a cara, que se realiza en hogar, sigue siendo insustituible, con todos los problemas que ocasiona eso. Y hay un nuevo problema en el caso que nosotros lo estamos viviendo, nosotros como clima social lo estamos viviendo hoy en este momento, que tiene que ver con la inseguridad en las calles. Nosotros seguimos realizando encuestas cara a cara en hogares, pero para llegar a los hogares, de acuerdo con una muestra que sale proporcionalmente representativa para distintos lugares en parroquias urbanas y rurales, tienes que llegar a todo lugar. Y pongamos el caso específicamente de Guayaquil y algunos cantones de la provincia de Guayas también, que se ha vuelto una cosa muy complicada. Encuestadores asaltados, hemos tenido pequeños conatos de secuestro express, hemos tenido accidentes, se han incrementado también los accidentes de tránsito de nuestros equipos que se dirigen hacia las zonas rurales debido al mal estado de las vías también. Imaginémonos toda esa complejidad, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que seguirlo haciendo porque las y los ciudadanos, las y los electores están en sus pueblos, en sus casas, en sus barrios, y la mejor manera de contactarlos es a través del contacto cara a cara, y ese es el objetivo, escuchar a la gente. Y hay que encontrar las mejores maneras de escuchar a la gente, sea vía telefónica, sea online, y en el caso ecuatoriano de manera insustituible todavía la visita en hogar. Así estamos en las encuestas. Me parece, Santiago, que en tu caso y la empresa que diriges, que es Clima Social, incluso en época de pandemia, prefirieron no salir con encuestas al aire, ¿no es cierto? Pero me corrige si me equivoco, trataron de no sustituir, o más bien fueron de los pocos que fueron todavía a la casa, porque la visita a la casa, efectivamente, como bien dices, es insustituible. En un país como el ecuatoriano, digamos, además voy a decir una cosa que es de primera percepción, la gente diría, si haces una encuesta online, digamos, tal vez te van a contestar solamente determinados sectores, aquellos que tienen acceso online y que teniendo acceso online le dedican un tiempo a contestar una encuesta. Pero pierdes la posibilidad de llegar a esos sectores populares o sectores marginales, donde está ese Ecuador profundo, como se suele llamar, ¿no es cierto? Que tal vez no le llegas con la encuesta telefónica o no le llegas con la encuesta online, solamente la llegas presencial. Y en estos prácticamente 2 años ha habido 2 grandes problemas. El primero de la pandemia, que afectó mucho, y ahora, como tú dices, porque lo vamos a ver en tus números, el problema de inseguridad es tenaz. Pero llegando a territorio, Santiago, hay un problema, las encuestas son hoy menos precisas que antes. Tú tienes una larguísima experiencia en el mundo de las encuestas. Antes le acertaban más al dato, a la circunstancia, había, digamos, un comportamiento menos volátil de los electores, de la ciudadanía. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Cuál es su nivel, si tú quieres, de acertabilidad? ¿Cómo está eso? Sí, es bien interesante y se podría hacer un paralelismo con las encuestas online y telefónicas que se realizan sobre todo en Estados Unidos y en los países europeos. Es un ir y venir. Hay momentos en los que la precisión es mayor y hay momentos de necesaria revolución científica, como se podría decir con el término de Kuhn. Porque todo lo que estabas haciendo que funcionaba bien, de repente ya no funciona.
Y eso es un poco el tema de la idea de la revolución científica, ¿no es cierto?, en el fondo. Entonces, lo que ocurre es que en determinado momento todo lo que estaba bien, que estaba metodológicamente bien realizado, deja de funcionar y lo que tienes que hacer es reinventar, adaptar o completamente a veces romper los paradigmas también. Y eso es un poco lo que nos pasa generalmente en las encuestas, ¿no? Hay veces que funcionan, otras veces no funcionan. Ahora, vuelvo al tema del más deseado, de los más deseados, porque, y quiero entrar a una materia, Santiago, si te parece bien comentarla. Si nosotros nos fijamos, al menos desde las elecciones para acá, hemos tenido como 3 grandes momentos de encuestas. En las elecciones teníamos una gran cantidad de encuestas, ¿no es cierto? Te llegaban por un lado, te llegaban por otro, todos estábamos encuestando, y ahí la fijación de todos era, ¿no es cierto?, ¿quién va primero? ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar? ¿Segunda vuelta? No, ¿quién gana las elecciones? Después tuvimos tal vez un momento alrededor de medir el inicio de la gestión, siempre son como las expectativas, los 100 días que de alguna u otra manera tal vez pocas encuestadoras pudieron salir al campo y encuestar. Y yo decía al inicio del programa que los más deseados, porque me da la sensación que en estas últimas semanas la gran movilidad de la sociedad ecuatoriana y la gran conflictividad política hacía como nos volvió ansiosos de que puedan haber unos datos que nos describan qué están pensando y qué están sintiendo los ecuatorianos. Y por eso, no sé si te ha pasado, Santiago, entiendo que sí, estarás desbordado, por ejemplo, ahora me imagino, ¿cierto?, de al menos medios de comunicación que quieren acceder al dato, a ver cómo lo levantaron, lo que fuera, pero cayó en un momento donde había una gran necesidad de saber qué está pasando con la calificación del presidente, qué está pasando, digamos, con la valoración de la ciudadanía, qué está pasando con el tema de inseguridad, y estos datos llegaron de tal forma que hubo, al menos me pasó a mí, cuando las vi, es como que sentí un alivio porque había una necesidad, angustia, ¿no es cierto?, deseo brutal de que aparezcan las encuestas, por eso decía los más deseados de estos últimos momentos. Efectivamente, desaparecieron un tiempito. Sientes que en las últimas semanas, pueden ser problemas que van desde el financiamiento hasta las posibilidades logísticas, no se estaba encuestando, perdimos, digamos, después del inicio gubernamental, un tiempo para rastrear qué es lo que estaba pasando con el pensamiento, el sentir o el clima social, como tú bien describes, ¿no es cierto?, qué es lo que te permiten graficar las encuestas. Sí, varias cosas que decir al respecto. Me parece que el mes de octubre este octubre de 2021 es un mes crucial porque las encuestas que fueron realizadas a inicios de mes reflejan una realidad, mientras que las que hicimos ya pasada la primera quincena reflejan una realidad distinta. ¿Cuál es esta realidad distinta? Este conjunto de eventos que ocurrieron simultáneamente casi, relacionados con la masacre en las cárceles, el acrecentamiento de la conflictividad social, la exacerbación debido a la tosudez del gobierno, no sé cómo llamarlo de otra manera, de mantener el decreto de incremento de los combustibles y los conflictos políticos que ocasionaron también un deterioro de la confianza en la Asamblea Nacional. Entonces, no solamente la calificación de la gestión del gobierno de Guillermo Lasso se ha caído, ha tenido un importante bajón, sino también la de la calificación de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de la confianza en la Asamblea también, y también del estado de ánimo. Entonces ha sido un mes muy complicado y por lo tanto era indispensable mirar la fotografía del estado de la situación actual y por supuesto del estado de ánimo. Me parece que por ahí pasa un tema muy importante. En nuestro caso, pero permíteme una pregunta chiquita. Estaba dentro de una planificación que coincidió también. Nosotros queríamos sacar un programa que empiece en el mes de septiembre y que vaya avanzando a medida que nos vamos acercando a las elecciones seccionales, pero nuestra encuesta de octubre ha sido muy importante. Eso te quería preguntar, ¿has tenido periodicidad o tuviste, has venido levantando con periodicidad o hay un bache en el que no pudimos rastrear qué es lo que estaba pasando con la percepción, la opinión pública de los ecuatorianos? Sí, nosotros tenemos un lapso que estuvo planificado, llegamos hasta el mes de marzo, abril, con los últimos estudios postelectorales y decidimos abrir un periodo de planificación para reiniciar un programa de investigación que ahora sí es permanente, que es nuestro programa que le denominamos Clima Social y Cultura Ciudadana, y que hemos empezado en el mes de septiembre y cada mes estamos realizando una encuesta. La primera fue en septiembre y esta segunda en octubre.
Y digo, es una coincidencia que entre septiembre y octubre se producen importantes cambios en la opinión pública que tienen que ver con este deterioro del estado de ánimo, la caída de la calificación de la gestión del gobierno y un deterioro generalizado en la confianza de los ecuatorianos en sus instituciones debido a la problemática social que hemos visto. ¿Pero es mi percepción o este bache en el que tú dices fue deliberado en el caso de ustedes se pudo haber notado también en las otras encuestas? Ahora sería entendible, ¿no? Porque ustedes estuvieron desbordados de trabajo en la etapa electoral y puede ser entendible, ¿no es cierto?, que midiendo incluso el inicio de gestión y eso, todas entraron como una especie de pausa. Pero a mí me da la sensación que, ¿qué te digo? Junio, julio, agosto, no teníamos realmente datos. Una encuestadora, ¿no es cierto?, que ya sabemos de ratos tiene unos datos medios inflados desde mi punto de vista a favor de, seguramente será su metodología, evidentemente, pero en el resto no teníamos. Y en cambio, en los últimos días, ¿no es cierto?, cayeron como 3 fuentes de información que nos permiten hacer esto, contrastar, hacernos la pregunta, ¿qué están pensando? ¿Qué están sintiendo los ecuatorianos? Y empezar a analizar los datos. Sí. ¿Fue coincidencia? ¿Compartes conmigo que hay unos 3 mesecitos donde estuvimos medios sin datos? Lo que me lleva a preguntar, Pavel y amigos, ¿qué está pasando con el gobierno? El gobierno, en la campaña de Guillermo Lasso, hizo muchísima investigación guiada por sus estrategas y que finalmente decantaba en una comunicación dirigida a los segmentos a los que estaban dirigidos, a los que apuntaban en su comunicación, ¿no es cierto? Y había mucha investigación. Y la pregunta en este momento es, ¿está el gobierno escuchando a los ciudadanos a través de las múltiples herramientas de investigación? O no lo está haciendo también. A ratos parecería que no lo está haciendo y que no tiene una estrategia, que por lo tanto decanta en una comunicación errática, que es lo que hemos visto. O sea, a veces le ponen al revés de la prioridad, ¿no? Dicen, el gobierno no comunica bien. En realidad el gobierno no comunica bien porque probablemente no tiene una buena estrategia y porque probablemente no está investigando suficiente opiniones, percepciones, qué dice la gente y tal. Y por eso yo digo, es una tosudez mantenerse en una medida altísimamente impopular, que es el tema del incremento del precio de los combustibles. Casi 8 de cada 10 piden que se derogue el decreto del incremento de los combustibles y también se empeña en una consulta popular o en una posible muerte cruzada sin realmente medir que no tiene el capital político y que para llegar a eso necesitaría llegar a unos acuerdos básicos con todas las fuerzas y principalmente con la oposición. Esto ya parece reality show porque la ciudadanía que nos ve debe estar esperando, bueno, los datos, pero les voy a decir que en este momento voy a hacer una última pregunta sin poner los datos todavía porque en 2 minutos nada más tendré que hacer la pausa que me exige la producción del programa y claro, no quiero dejarle a la audiencia más bien ahí con un dato, ¿no es cierto?, sin poder explicarlo. Pero en 2 minutos hacemos una pausa y entramos de lleno, ¿no es cierto?, a mirar qué es lo que dicen las encuestas. Pero antes de eso, Santiago, una última pregunta en este sentido, sobre todo cuando dices, y esto tiene una contradicción, o hay que subrayar una contradicción muy importante, ¿no? El gobierno del encuentro da la sensación que no estaba, digamos, con una escucha, ahora le llaman esto escucha social, a mí no me gusta eso, pero como que no estaba escuchando qué decía la ciudadanía. Eso, o puede suceder, Santiago, yo no sé si coincidas conmigo, aquí vamos a necesitar una respuesta corta, que el gobierno en poco tiempo fue ya encerrado en la típica cápsula, ¿no es cierto?, donde los asesores te dicen, no, presidente, todo está bien, no te muestran los datos complicados, ¿no es cierto?, solo te muestran los datos que están funcionando bien. ¿El gobierno sigue bajo el efecto vacuna y crees que en ese sentido no está percibiendo ni escuchando las críticas que empiezan a hacer, que empiezan a hervir en la ciudadanía? ¿O sientes que, es decir, les faltó escucha o crees que ha sido encerrado por un círculo que además utiliza determinadas encuestas para mostrarle al presidente la realidad que ellos quieren mostrarle y no la que está viviendo el pueblo ecuatoriano? Ok, y solo es una teoría, ¿no es cierto? Que quieren escuchar la realidad que les conviene y que responde a sus visiones y a sus intereses particulares. Y caes en un hueco, como decía el viejo maestro Ralph Murphy,
Dice, o sea, cuando tienes 35 de negativos tienes una fiebre, cuando tienes 45% de negativos tienes una neumonía, cuando superas el 50% de los negativos, actualmente está en el 53% de calificaciones negativas, ya estamos hablando de inminente UCI. Probablemente de eso no se vuelve, y por eso es que un pequeño descuido que pueden haber sido, este pequeño descuido son semanas en las que realmente se empeñaron en hacer todo mal, les podría estar costando en definitiva el mandato, ¿no? Y por si acaso, las encuestas nuestras están disponibles en nuestras redes sociales, Clima Social, para quienes las necesiten ver de manera completa, ¿no? Hacemos con esto una pequeña pausa aquí en Frecuencia Política para seguir dialogando con Santiago Pérez, con el clima social que él, ¿no es cierto?, ha logrado ver en los ecuatorianos en este momento. Un minuto nada más y volvemos ya con los datos. Así que si usted está con la ansiedad de ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo los ecuatorianos, después de esta corta pausa volvemos con eso. Efectivamente, hemos vuelto aquí en Frecuencia Política dialogando con Santiago Pérez, director principal de la encuestadora Clima Social. Y vamos a los datos, Santiago. Creo que es pedagógicamente bueno decirle a la ciudadanía siempre la ficha metodológica. Y seguramente muchos pudieron ver algunas 2 o 3 encuestas en estos días, pero si no estoy mal, la tuya es la única nacional, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos a nivel nacional? ¿Por qué es nacional, Santiago, para conocimiento de nuestra gente? Porque es el objetivo metodológico del estudio es ese, ¿no? Tener una encuesta nacional que nos permita registrar cuáles son las opiniones, percepciones de la población y tratar de representarla en su mayor medida con una muestra representativa. Fueron entrevistadas un poquito más de 2.600 personas en 13 provincias de la costa y de la sierra. No contiene Amazonía, que pesa menos del 3% del total nacional. Podría ser un poco más, ¿no? Entre 3 y 5, no estoy tan seguro como es ahora. 44 cantones dentro de esas 13 provincias y 109 parroquias urbanas y rurales que se encuentran dentro de estos cantones. Siempre tomando en cuenta el peso poblacional de las parroquias con respecto a su configuración cantonal y también la proporción urbano-rural. Es una entrevista directa en hogares y el margen de error es más menos 1.9 con una confianza del 95%. Recordemos que el error y la confianza están determinadas por el tamaño de la muestra y el universo de la población en general, que son las personas mayores de 16 años. Quiero remarcar esto por la importancia de la encuesta y por sacar pecho, digamos, de nuestro entrevistado. Usted debió haber visto, ¿no es cierto?, seguramente algunas otras encuestas, y las que yo vi, que no les quiero quitar valor, simplemente definir a dónde se refirieron, se estaban refiriendo fundamentalmente a Quito y Guayaquil, con lo cual aquí tenemos alcance nacional, 44 cantones, y por eso es que se han entrevistado a 2.645 personas. Si pasa la siguiente lámina, nuestra producción, vamos con lo primero, con el primer dato, Santiago, que quisiéramos ver. Sí. ¿Cómo está el sentimiento personal? ¿Qué sienten las personas? ¿Cuál es me dirás tú, ¿qué sería esto? El sentimiento con el cual se están conectando. Sí, porque queremos empezar por este sentir desde adentro, desde la persona, cómo mira desde ese sentir su realidad inmediata y finalmente cómo percibe desde ese punto de vista también al Ecuador en general. Entonces, por eso les preguntamos en primer lugar cuál es su situación personal, pensando en su situación personal, cuál es su sentimiento. Esperanza, alegría, miedo, tristeza. Esos son los 4 elementos fundamentales. Esperanza y alegría tienen un porcentaje mayor y tristeza y miedo le siguen a continuación. Aquí me llama la atención el que por lo general lo que vemos es que quienes están alimentando el sentimiento más optimista son los más jóvenes, mientras que las personas que tienen mayor edad son los que alimentan más los sentimientos de miedo y tristeza. Eso diría yo como una primera aproximación en términos generales, ¿no? Ahora, déjame hacerte una pregunta ahí. Hay otras encuestas, ¿no es cierto?, donde los sentimientos negativos, digamos así, son un poquito más altos. Aquí me llamó la atención que tenemos cerca del 48% en un sentimiento positivo, es decir, la alegría, la esperanza está marcando, cuando en realidad lo vamos a ver, ¿no es cierto?, con el otro dato que tienes ahí,
de los principales problemas de las personas o de su familia, en realidad aparecen problemas más bien que se conectan a ratos con el miedo, con la tristeza, con la desesperanza. ¿Ahí hay una contradicción o no? ¿O es más bien lo que tú acabas de decir, que los segmentos, por ejemplo, más jóvenes son los que contribuyen más fuertemente a sentimientos como alegría o esperanza? Sí, así es, y existe una curva, una línea clarísima. El grupo de 16 a 19 años, sumando esperanza más alegría, 57%. El grupo de 20 a 29 años, 53%. De 30 a 44 años, 48%. De 45 a 59 años, 44%. Y de 60 años y más, 36%, sumando siempre alegría más esperanza. A medida que va creciendo, va aumentando la edad, los sentimientos de tristeza y miedo se vuelven más fuertes. Me parece que tiene que ver con, primero con estas características naturales de la edad, ¿no es cierto? Pero también con que esta población adulta ha sido altamente impactada por un evento catastrófico que se medirá su impacto en términos psicosociales en el tiempo, que ha sido la masacre en las cárceles, ¿no? En los grupos focales nos encontramos, que es una herramienta más cualitativa que hemos realizado en Guayaquil, nos encontramos con madres populares que sienten muy de cerca, casi en viva carne, el tema de la masacre en las cárceles, ¿no? Algún amigo, algún conocido, algún hijo, algún sobrino, algo estuvo involucrado en el tema de las cárceles, entonces es una cosa muy pesada eso, ¿no? Me acabas de alertar sobre ese tema, porque cuando decías de este grupo de más edad se ha visto golpeado por un evento, pensé que ibas a referirte particularmente a la pandemia, que también seguramente ha golpeado. Pero es cierto lo que dices, ¿no? Porque además, si con tus encuestas estás llegando a nivel nacional y buscas captar la información de los estratos populares, ¿no es cierto? Y esto es lo que tenemos lastimosamente en el mundo, seguramente quienes están en las cárceles, ¿no es cierto? Es del hijo, es del familiar, es del sobrino, de personas, ¿no es cierto?, o familias que muchas veces viven en esta situación. Claro, esto debe ser brutal, ¿no? No dimensionamos, Santiago, no sé si esto lograste captar en alguno de tus grupos focales, pero no creo que lo logramos dimensionar, lo brutal que fue la masacre en las cárceles. Es una masacre realmente y es brutal. Sí, y lo que dimensionamos a través de un valioso grupo focal que hicimos con mujeres del sector popular en Guayaquil, la mayoría de las asistentes profesaban una fe cristiana y su lenguaje y su orientación estaba dirigido para ahí, y expresaron una actitud muy compasiva ante todo lo que están viviendo esos jóvenes encerrados en las cárceles, o los jóvenes que se encuentran también atrapados por las adicciones de esas drogas venenosas que circulan en las calles de Guayaquil actualmente. Piden rehabilitación, piden desintoxicación, piden actividades recreativas, piden ayuda, piden protección para las familias. Entonces, estas personas desde esta actitud, como le llamo, compasiva, estaban haciendo un llamado mucho más sano de lo que es el discurso de muchos políticos que están pidiendo unas medidas punitivas, ¿no? Y por eso, otra vez, la importancia de poder escuchar a la gente desde ese punto de vista, pensando que ganan votos, ganan apoyo, se lanzan a un discurso absolutamente rabioso en contra de la delincuencia, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Muy buen punto también, porque claro, si tú ves a los políticos, algunos están con claro, ahora el tema es libre porte de armas, este es como lo que le convierte en el gran tema, pero incluso las personas que no tienen un familiar que pueda estar privado de la libertad, también te dicen, hagan algo con esos pobres chicos, metan realmente un sistema de rehabilitación y todo ese tipo de cosas. Muy interesante. No me quiero quedar ahí, Santiago, porque se nos puede ir el tiempo y tenemos muchos otros datos más. Aunque topas un tema, yo que soy sociólogo de altísimo interés, me quedo muy pendiente del tema. Los principales problemas de las familias ecuatorianas, Santiago. Deudas, inseguridad y delincuencia y falta de un empleo fijo. Quedémonos ahí para ser como telegráficos, ¿no es cierto? Yo quisiera recalcar ahí un tema que tiene que ver con el tema de deudas. Es algo que aparece desde hace algún tiempo, pero que se acrecentó, se exponenció durante la pandemia. Muchas personas se quedaron sin poder pagar
préstamos sin poder pagar la cuota del electrodoméstico, sin poder pagar la tarjeta de crédito, sin poder pagar la cartilla de los servicios básicos. Y se les ha ido acumulando más los intereses, más esa actitud que se podrá decir salvaje de parte de los medios de cobranzas, especialmente los bancos y las tarjetas de crédito sobre la gente, le tienen ahogada. Y es imposible emprender algo si tú no puedes ni siquiera poder sostener lo que has comprometido anteriormente. La inseguridad y la delincuencia, lo hemos mencionado, es un tema muy crucial, muy crítico en todos los lugares. En realidad hemos encontrado inclusive en pequeñas ciudades, llámese Colimes, Novol, que es un problema crítico, y la falta de empleo fijo, porque hay solamente 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen en este momento un empleo fijo. Y es una situación muy crítica y es la exigencia más fuerte al gobierno, y probablemente más que Pandora Papers o cualquier otra cosa, o conflictos con la asamblea o toda, una de las cosas que más explican la caída de la calificación del gobierno de Guillermo Lasso. Me llevas a pensar 2 cosas. La primera, conversaba hoy con un asambleísta de Santa Elena, me decía que él conocía que Guayas era la provincia en el país donde en este momento las deudas estaban, pero que tiene más cantidad de deudas y más personas, digamos, con problemas de deudas. No sé si ahí tuviste alguna particularidad por provincia o esto está dándose en todo el país. Y la otra, Santiago, que te pregunto para después pasar a otros datos, es cuando veo esto que tú presentas, ¿no es cierto? Y veo los medios de comunicación y veo el discurso del gobierno, digo, hay una desconexión brutal con lo que está pensando la gente, porque los medios de comunicación y el gobierno, por ejemplo, sigue corrupción, 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 y aquí, si vamos hasta el quinto a menos, deudas, inseguridad, delincuencia, falta de empleo, falta de apoyo para emprender un negocio, falta de atención en salud y medicamentos. Esos son los problemas centrales de la gente, pero el gobierno sigue con la muletilla de que si la corrupción, que por aquí, que por acá, y te agrego una preguntita ahí, lo que acabas de decir, ¿no? De la necesidad y el tema del empleo. ¿Tienes alguna idea de cómo fue percibida que la ley que se llamaba Creando Oportunidades incorporaba un artículo que literalmente decía que te podían votar por cualquier causal, que a ratos incluso podía interpretarse subjetivamente por el empleador, y que si te votaban por esa causal, tú que eras despedido, tenías que pagar una indemnización al empleador que te votó? ¿Eso te salió en algún momento como decir, qué es esa locura? Sí, tenemos información cuantitativa y cualitativa. En primer lugar, lo cualitativo. Las personas en el grupo focal, que simplemente se les pide que conversen, emergía absolutamente de una manera natural, que dicen que la ley de creación de oportunidades lo que iba a hacer era despedirles de su trabajo para volverles a contratar bajo una nueva ley menos beneficiosa, y además en ese despido tenían que pagar una liquidación al empleador, una indemnización al empleador. Así, eso es lo que llegó a la sociedad. Entonces, esto juntado a que Guillermo Lasso, cuando le presentas la foto de Guillermo Lasso a las personas, que es la primera palabra que se le viene a la mente de cuando mira esta foto, dicen banquero. Entonces, el banquero que defiende sus intereses como si privados. Entonces, creo que eso es una combinación muy, muy, muy mala. Solamente 2 de cada 10 apoyan la posibilidad de que exista una flexibilización del régimen laboral. 5 de cada 10 piden que se mantengan los derechos laborales. Me parece que eso es lo que está pasando en términos generales con respecto a esas propuestas. Fueron muy mal recibidas, fueron, no sé si mal tomadas por la población, y entonces, y además con esta carga de quién la propone, que es muy importante. Siempre se dice, ¿no es cierto?, la credibilidad del vocero es tan importante como el mensaje en sí mismo. Entonces, un vocero que tenía un cuestionamiento de defender sus intereses privados aparece con una propuesta de ley de esa naturaleza y encaja todo, ¿no? Y ahora encaja más con, además, los Pandora Papers, que me parece que esos son los elementos que están afectando mucho a la imagen del gobierno. Claro, lo ideal es que un gobierno tenga
una aprobación, un respaldo, pero no hemos visto últimamente en ningún caso que se haya visto un deterioro tan pronto y tan profundo como lo que estamos viendo, ¿no? Pero también pasa con la Asamblea y también pasa con las autoridades, con las otras autoridades. Asumiendo que el presidente de la República no haya sido el autor intelectual de ese artículo de ley que te decía que si te votan tú tienes que pagar cuando te han votado, ¿cómo puede ser posible que haya dejado pasar un artículo así? Porque claro, lo que tú dices, si yo tengo una percepción de que esta persona que ha llegado a ser presidente, pero que es banquero, trabaja por sus intereses y además pone una normativa donde si a mí me votan como empleado voy a tener que pagarle al empleador que me vota, bingo, pues es como le hicieron un grave daño. La siguiente, nuestro productor Lucky Ganchala, por favor, si podrías poner la siguiente lámina para seguir avanzando en los datos que tiene Santiago Pérez. La frase que mejor describe en este momento la situación, Santiago, el clima social. Hemos hablado de la situación emocional y económica de las personas y sus familias, y eso nos lleva a preguntarnos, estas personas en esta problemática, ¿cómo están mirando el Ecuador? Y planteamos dos frases. ¿Vivimos el Ecuador del encuentro o el pueblo va a salir a las calles a protestar? Vivimos el Ecuador del encuentro 23%, el pueblo va a salir a las calles a protestar 43%. Aquí también tenemos un cambio importante entre septiembre y octubre. Quienes compraban la frase "vivimos del Ecuador del encuentro" en septiembre era 34% y hoy ocupa el 23%. Se baja 11 puntos prácticamente. ¿no? 11 puntos de diferencia. Esas personas no necesariamente se van al otro lado, dice el pueblo va a salir a las calles a protestar, sino que se van a oeste, ninguna otras. Es decir, no existe una claridad muy bien de cuál es la frase que les está representando en este momento. Y este es el típico reflejo cuando encontramos en las encuestas de este tipo de comportamiento de cambios, ¿no es cierto? Las personas se pasan para irse del un lado hacia el otro lado, pasan por el no tengo una posición por el momento, o no me puedo ubicar todavía en este momento. Probablemente estamos viviendo un momento de un paréntesis en términos de definiciones de la opinión pública, pero es un paréntesis crucial en el que el gobierno tiene la posibilidad, el gobierno, los actores políticos, creo que hay que recalcarlo así, tienen la oportunidad de revertir el orden de las cosas, porque si seguimos por esta misma tendencia, y eso es lo que vamos a ver a continuación, si quieres lo podríamos mostrar. Sí, la siguiente, por favor, Luqui. Antes de pasarme a esta... En esa línea vemos que vamos en un camino muy problemático. Antes de que entres con esta, que es a veces la que más gusta, digamos, o la que más énfasis le ponen algunas personas, es también sintomático lo que acabas de decir. Lo que el gobierno vende como su convicción, el gobierno del encuentro, se ha terminado convirtiendo en un eslogan en el que solamente están conectados el 23% de la población. Es decir, en este momento la ciudadanía mayoritariamente o es indiferente, ¿no es cierto?, o cree que por lo que está pasando en el país habrá, escenarios de protesta de distintos sectores o protesta en la calle directamente, ¿no? Sí, el que se vaya a calentar la calle me parece que es una cosa sumamente difícil de predecir, de pronosticar. Esto se debe a muchísimos factores y me parece que puede estar atado a una serie de eventos que deberían producirse si es que tal cosa va a ocurrir. Entonces no podemos pronosticar, me parece a mí en este momento, ningún tipo de calentamiento de las calles así por sí. Hay señales, pero no son tan claras y no creo que no deberíamos atrevernos a hacer ningún pronóstico al respecto, ¿no es cierto? Sí, 100% de acuerdo contigo. Lo único que decía es que cuando le preguntas en la parte anterior cuál de estas frases describe mejor, o vivimos el momento del encuentro, o cree que el pueblo va a salir a protestar, el 44% te dice creo que va a salir a protestar. No te está diciendo va a salir, pero al menos tiene esa sensación. Coincido contigo 100%. Vamos a la siguiente, Luqui, para poder entrar a algo que quería entrar Santiago. Santiago, sí. Vamos a llegar también al punto donde lo compares con la Asamblea, pero mi hipótesis es que esta es una seria, dura caída del gobierno o del presidente Guillermo Lasso en 4 meses y un poquito más de gestión.
Sí, expliquemos ahí que al lado, cuando vemos la torta, está desagregado la calificación del presidente en las alternativas muy buenas, 5%, buena 37%, mala 41%, muy mala 13%. Y a la derecha vemos sumado muy buena y buena, el porcentaje que obtiene actualmente es de 42 y de mala muy mala 53, comparado a lo que ocurría en septiembre, y por eso se muestra en estas líneas, era de 61 positivos contra 31 negativos, es decir que la calificación positiva ha descendido 20 puntos y los negativos han subido un poquito más de 20 puntos también. Es también bien relevante que como es una escala desde que va desde lo muy malo a lo muy bueno, donde más ha perdido la calificación el gobierno es en la calificación muy buena, en donde tenía un 12% que consideraba que estaba calificada, que estaba actuando muy bien, y ahora está en el 5%, es decir, se redujo a la mitad. Los extremos son los que podrían llamar mucho la atención en este momento. Ahora, a diferencia Sí. de otras encuestas, Santiago, porque alguien podría decir, pero yo tengo en este momento, estoy viendo esta otra encuesta y el positivo sigue estando por encima del negativo. ¿Influye que otras encuestas midieron solamente Quito-Guayaquil? Claro, no es lo mismo la percepción que puede tener respecto al gobierno los sectores, digamos, urbanos de Quito-Guayaquil, que lo que puede estar pensando en este momento la gente que fue encuestada en esos 44 cantones a los que tú hacías referencia. ¿Esto influye? Sí, sí, porque existen diferencias muy significativas tanto en los territorios como a nivel socioeconómico y también por nivel de instrucción. Las personas en Quito, el presidente Guillermo Lasso todavía tiene una calificación positiva, 55 de favorabilidad contra 40 de desfavorabilidad. En Guayaquil tiene 46% positivos versus 49% negativos, y el punto más bajo es el resto del país, la zona rural, los sectores más populares, es decir, el segmento socioeconómico bajo, medio bajo, y las personas que no tienen un alto nivel de instrucción. Las personas que tienen instrucción superior universitaria, que pertenecen al nivel socioeconómico medio alto y alto, y también tienen una calificación todavía positiva del gobierno de Guillermo Lasso. Digo todavía porque, o sea, ya ha ocurrido otras veces que el descontento nace en los sectores populares, pero después va permeando hacia el resto de los segmentos de la población. Podría ser que pase lo contrario también. Es correcto decir que los estratos socioeconómicos medios y altos de Quito son en este momento el nicho de apoyo más fuerte de Guillermo Lasso. Esos mismos sectores ni siquiera están activados en Guayaquil. Es decir, cuando ves que en Guayaquil ya llega a ser más alta la negativa que la positiva, pero en Quito sigue siendo más alta la valoración que la positiva que la negativa, ¿de dónde está proviniendo la mayor fuente de apoyo al gobierno de Guillermo Lasso? Efectivamente, viene de Quito, de los sectores de clase media, media alta, que tienen un mayor nivel de instrucción. Me parece que ese es el nicho que está sosteniendo en este momento ese 42% de calificaciones positivas proviene en buena medida de por ahí. Y de lo que hemos podido ver en nuestras investigaciones es que tiene varias explicaciones, pero me parecería que la principal es esta expectativa de esta clase media, media alta quiteña también, de mejorar su economía y de entrarle o sea, de comprar mucho esta idea de que Guillermo Lasso, al ser un empresario, es un exitoso administrador y que todos queremos tener una mejor economía y que un buen administrador puede traer una bonanza económica. Ese es un poco lo que se quiere comprar, ¿no? Lo que se quiere construir. Nos hemos saltado una lámina que si quieres coméntala, sí, pero quería que la ciudadanía pueda hacer en cambio en este momento la comparación directamente con la asamblea. Y aquí confías si la gente o la ciudadanía confía en la asamblea. Y aquí lo que quieras comentar, nos va quedando poco tiempo, siempre cuando está más interesante empieza a ponerse como reloj de arena nuestro cronómetro, pero aquí, Santiago, dos cosas.
Generalmente los legislativos, las asambleas, los congresos son calificados de manera, o sea, más baja, ¿no es cierto?, que lo que se califica un presidente de la República, generalmente. En este caso no sé si sucede lo mismo, pero ¿qué adviertes de la asamblea? La asamblea tiene malos números, pero la caída, la asamblea, ¿no es la caída del presidente de la República más pronunciada que la caída de la asamblea? ¿Qué comparación estás haciendo ahí tú? ¿O qué comparación se puede hacer? Sí, al no ser medidas exactas, porque el uno es la calificación de la gestión de un presidente y el otro es la confianza en una institución que es la Asamblea Nacional. Son dos cosas distintas y por lo tanto es difícil tejer un parámetro de comparación. A mí me llama la atención en este dato que la confianza en la Asamblea Nacional, los que dicen mucho, fueron 7%, 7.5% en septiembre, y el 4%, 4.3% en octubre. Es casi como que se podría decir se ha reducido a la mitad. Y los que dicen que no confían nada pasan del 46 al 52%. Eso es en lo que tiene que ver con la confianza en la Asamblea Nacional. Voy a leer aquí, los que tengo aquí en mis manos, la calificación de la gestión de la presidenta Guadalupe Llori. Mientras lo lees, te agrego solo una cosa. Sí. También sospecho que el gobierno y determinados medios de comunicación tienen una campaña deliberada de desprestigio de la Asamblea. Esta ha hecho mella, efectivamente, ya nos vas a leer los datos de la gestión de la presidenta Llori, pero efectivamente el desgaste de la Asamblea la ha venido desgastando. Según esto se ve que sí, ¿o no? ¿O cuál es tu lectura? Que es muy relativo porque, como se dice en comunicación política, la credibilidad del mensajero determina el impacto del mensaje. Entonces, un mensajero que no está en la mejor posición, como es lo que está ocurriendo actualmente con el gobierno de Guillermo Lasso, no necesariamente está siendo eficiente en una campaña de, si se podría llamar, si es que existe tal cosa, de desprestigio de la Asamblea. Probablemente yo le atribuiría más a sus propios méritos. La calificación de la gestión de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, es de 23 puntos positivos versus negativos 61%. Un mes atrás era de 37 contra 40 positivos y negativos. Estaba casi en un empate, pero ahora abiertamente está en una calificación negativa. Y eso me lleva a decir, si es que existe además una campaña de desprestigio, ¿hay de dónde? Y me parece que eso es una llamada de atención muy fuerte a la capacidad de gestión legislativa y a la capacidad de comunicación que está teniendo la Asamblea a través de su principal vocera, que es la presidenta. Claro, algunos medios de comunicación o la campaña del gobierno no tiene que inventarse mucho. El comportamiento de algunos legisladores, ¿no es cierto?, pone la materia prima para ese desgaste. Vamos llegando a la finalización. Te hago una pregunta chiquitita, más o menos de sí o no, es casi probable que no lo tengas, pero ¿puedes recordar cómo cerró su gestión César Litardo? Es decir, quiero tener alguna idea si los números hoy de Guadalupe Llori son iguales, mejores o peores con los que terminó César Litardo. ¿Tienes alguna idea o no? Su calificación era más negativa que positiva. No tengo en la mente cuál fue la última evaluación, pero de acuerdo. Déjame el punto porque podríamos hacer una comparación, me parecería muy interesante para saber cómo estuvo. Chévere, llegamos como a la parte final de nuestro programa y Santiago, sobre esta base, ¿no es cierto? No sé qué viene más adelante, pero o algún dato que tú quieras agregar, que quienes hacemos ciencias sociales y tú estás en ese ámbito no somos adivinadores del futuro, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto no es para adivinar el futuro, pero ¿qué en síntesis para ti, aunque ahí tienes una lámina interesante, ¿no? Si las elecciones fueran... claro, aquí hay una pregunta que es muy importante, ¿no? Muerte cruzada, le estás preguntando de forma distinta, si estaría de acuerdo con adelantar las elecciones. ¿Qué te dicen? ¿Quién podría ganar esas elecciones si es que hubiera elecciones? Y finalmente, ¿qué síntesis haces de qué están sintiendo, qué están pensando los ecuatorianos, ¿no es cierto? Las 3-4 ideas que quieras rescatar. Muy bien, 32% está de acuerdo con adelantar las elecciones para presidente y asambleístas, 38% no está de acuerdo.
Estas personas que no están de acuerdo lo hacen principalmente motivadas por la idea de que realizar elecciones anticipadas representa un gasto muy grande para un país que en este momento no está en condiciones de afrontar más gastos. O sea, tal vez no porque no lo quieras, sino porque te dice para qué el país se va a meter en un gasto de esas características. Lo ven como algo innecesario. Y finalmente, en esa simulación de voto presidencial en la que aparecen Guillermo Lasso, Andrés Arauz, Yacu Pérez, Javier Herbas, Leonidas Issa, Jaime Nebot, me parece que el dato más importante no es tanto quién está en primer lugar. Bueno, sí es cierto que Guillermo Lasso y Andrés Arauz comparten el primer lugar con 19 y 18% cada uno. Pero si sumamos el porcentaje de personas que dicen que no me gusta ninguno, votaría nulo, no he decidido, busco a alguien nuevo que no está en esta papeleta, tenemos más de 4 de cada 10 ecuatorianos que no están escogiendo a ningún candidato. Yo sí quisiera cerrar en decir que veo los datos me hacen concluir que el gobierno no tiene capital político para lanzarse a una consulta popular o para forzar una muerte cruzada sin un acuerdo previo. Y tampoco parecería que los otros actores políticos cuentan con un capital político suficiente por sí, es decir, ni la Revolución Ciudadana, ni el Partido Social Cristiano, ni Pachacutic, ni la Izquierda Democrática por sí solos, ni la CONAIE, ni las organizaciones sociales por sí solas tienen la capacidad de empujar una iniciativa potente. Me parece que hoy más que nunca, por todos estos datos, se vuelve imprescindible llegar a unos acuerdos mínimos en los que se debería discutir todo. Se debería discutir el tema de la derogación del decreto de incremento del precio de los combustibles, se debería acordar unos mínimos con respecto a la flexibilización o mantenimiento de los derechos laborales, al cobro de impuestos a las personas con mayores ingresos, y finalmente la parte política, que podría incluir adelantar las elecciones, que incluyen también la posible renuncia del presidente y también la posibilidad de eliminar la actual asamblea para convocar a unas nuevas elecciones y llegar tal vez hasta una consulta popular, pero sin un acuerdo de por medio no lo veo posible. Muy, muy interesante la conversación que hemos tenido con Santiago Pérez, que han pasado las encuestas aciertan o no aciertan, siempre debemos tener claro que son una foto de ese momento de la realidad, una foto borrosa además, no siempre tienen la verdad sobre lo que está pasando en la sociedad, pero sí brindan pistas, y las pistas que se han brindado de parte de Santiago Pérez y de Clima Social es que las preocupaciones centrales de los ecuatorianos están vinculadas con el tema de el desempleo, vinculadas con el tema de la inseguridad creciente, están vinculadas, ¿no es cierto?, con la angustia de poder encontrarse una plaza laboral. Los números de calificación de la gestión del presidente han caído, los de la Asamblea son más bajos aún, la presidenta de la Asamblea, ¿no es cierto?, tiene unos altos negativos, y en todo esto no parece haber un capital político de ninguna de las partes, ¿no es cierto?, para forzar una salida que no suponga el diálogo con los actores. Lo dije en la nota introductoria, lo repito ahora, otros países desarrollaron grandes procesos de consenso social y tal vez el Ecuador está obligado, abocado a hacer eso, y esto será lo que seguramente veremos en las próximas semanas. La madurez política de las fuerzas o la madurez de las fuerzas políticas deberá determinar, ¿no es cierto?, que el Ecuador tenga el mejor rumbo posible, pero lo cierto es que estamos viviendo un momento de mucha angustia, ¿no es cierto?, y de alta incertidumbre sobre qué es lo que puede pasar en los meses que vienen. Santiago, te mando un fuerte abrazo, te agradezco por haber estado en Frecuencia Política. Muchísimas gracias, Pavel, y muchísimas gracias también a todos quienes nos han acompañado, a todas, todos y todes. Aquí estamos siempre para buscar aportar con información para el análisis. Sabemos que estamos viviendo un momento crucial para el país, y sin análisis y sin información realmente no se puede caminar. Y como hemos visto que es lo que ha pasado en los últimos tiempos, instituciones como el gobierno, como la Asamblea Nacional, que a veces navegan un poco al garete de la opinión pública, creo que este es el momento de hacer este llamado de atención para escuchar a la gente y tener múltiples herramientas para poder entender por dónde está transitando el país. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros los agradecimos, valoramos mucho tu lectura y espero que así lo vea nuestra audiencia. Conmigo, hasta la próxima semana. Nos vemos el próximo día miércoles. Chao, chao.
Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.